Alumnas y alumnos, les damos la bienvenida a una sesión más de Aprende en Casa 3 de la asignatura Geografía, en la que podrán conocer mucha información interesante sobre el espacio geográfico. Soy el profesor Ismael Alberto Ávila Gómez y es un placer estar con ustedes. Y mi nombre es Nadia Jiménez y es un gusto estar con ustedes. Antes de comenzar, les recordamos continuar practicando las recomendaciones de la Secretaría de Salud ante la situación sanitaria que estamos viviendo. Recuerden la importancia del lavado de manos y el uso de gel antibacterial. Además, les recomendamos quedarse en casa y en caso de tener que salir, se debe de mantener la sana distancia y usar el cubrebocas. Ahora sí, comencemos. El origen y la historia de los pueblos que habitan en el mundo da lugar a que exista una gran variedad de formas de ver y entender la vida, así como de comunicarse. A esto se le conoce como diversidad cultural y está presente en todos los rincones del planeta Tierra. ¿Sabían que México es uno de los países con mayor diversidad cultural en el mundo? ¿No? Pues así es. Por ello, en esta sesión tenemos como propósito identificar la distribución de la diversidad cultural en México. Suena muy interesante conocer sobre este tema, profesor. Seguro aprenderemos muchos de otras personas que viven en nuestro país y que a pesar de las diferencias se nos identifica como un todo. Esto es como mexicanas y mexicanos. Así es. Nos encontraremos frente a una mezcla de costumbres, idiomas y tradiciones que en conjunto le dan a nuestro país una gran diversidad cultural, la cual, a su vez, nos da una identidad única como ciudadanas y ciudadanos de este país. Pues empecemos cuanto antes. Los materiales que vamos a utilizar para esta sesión son los siguientes: cuaderno de notas, bolígrafos, pegamento y tijeras, libro de texto de geografía y noticias de periódicos o de internet. No olviden anotar la fecha en la parte superior de la hoja de su cuaderno, así como el tema de esta sesión: la diversidad cultural en México. También anoten sus dudas para que posteriormente puedan resolverlas con ayuda de sus profesoras y profesores. Para empezar, me gustaría plantearles una pregunta. ¿Qué tanto conocen de la cultura de su país y de su estado? Para poder responder correctamente, primero debemos manejar los conceptos de cultura y diversidad cultural. Por eso, deben estar muy atentas y atentos a la sesión. Y al final, retomaremos la pregunta. Empezaremos hablando del término cultura, el cual se refiere al conjunto de valores, creencias, tradiciones, costumbres, religión, lenguas, entre otros elementos, y atributos que un grupo de personas comparten entre sí y que las distinguen de otras. Por otro lado, la diversidad cultural consiste en la presencia de variadas costumbres, tradiciones, idiomas y formas de entender el mundo, resultado de los diferentes grupos culturales que cohabitan un mismo territorio o región. Por ejemplo, nuestro país cuenta con una gran diversidad cultural debido a que en él habitan pueblos indígenas originarios, como los mayas, aztecas, tarahumaras, entre otros. Pueblos mestizos, como los grupos urbanos, una mezcla de sangre indígena y europea, comunidades afroamericanas, herencia de los pueblos traídos de África durante la época colonial, migrantes occidentales extranjeros provenientes de Europa o descendientes de colonos europeos y comunidades asiáticas que habitan en el territorio nacional desde la época colonial debido al intercambio comercial entre Nueva España, China y Filipinas. Actualmente, la clasificación de grupos culturales en México se representa de la siguiente forma. 1. Las culturas indígenas, representadas por los pobladores originarios que vivían en México antes de la llegada de los españoles. 2. Y las culturas extranjeras de gran tradición histórica que migraron a nuestro territorio, como los españoles, los gitanos, los menonitas, los chinos, entre otras.
Por lo anterior, México se reconoce como un país multicultural. Eso quiere decir que la diversidad cultural en nuestro país es el resultado del encuentro de diferentes grupos humanos a través de su historia. Maestro, antes de continuar, ¿podría profundizar un poco más acerca de la importancia de las culturas indígenas en nuestro país? Por supuesto. Según el INEGI, en nuestro país habitan más de 7 millones de pobladores indígenas, los cuales están distribuidos en más de 60 grupos originarios. Ellos practican un total de 68 lenguas indígenas con 364 variantes, dentro de las cuales destacan el náhuatl, el maya, el celtal, mixteco, zapoteco. Sin embargo, dentro de esta riqueza lingüística, también hay lenguas que están en peligro de desaparecer, como el lacandón, el quiligua y el ayapaneco. La mayor parte de los grupos indígenas se concentran sobre todo en las regiones centro y sur de México, principalmente en los estados de Oaxaca y Chiapas. En el norte del país, la presencia indígena es mucho menor. Destacan los rarámuris o tarahumaras en Chihuahua, Sonora y Durango, así como los mayos y yaquis en Sonora. Pero Nadia, ¿qué te parece si para conocer un poco más sobre la diversidad de grupos indígenas que hay en México, les proponemos a las y los alumnos que nos acompañen a ver y escuchar el siguiente video, que nos mostrará las principales características de estos grupos? Me parece estupenda idea, maestro. Ustedes en casa pongan mucha atención y tomen nota de lo más importante. ¡Corre video! En nuestro país existe una gran diversidad cultural, tradiciones que nos identifican y lenguas diversas. ¿Qué tanto conoces de la cultura de tu país o de tu estado? Nuestra cultura es muy diversa y presenta características específicas por cada región. ¿Sabías que en México existen 68 grupos étnicos, los cuales hablan 364 variantes o tipos de lenguas y cuentan con diversas costumbres, tradiciones e historia e instituciones de gran tradición? Aspectos que están unidos a la conservación de los ecosistemas y los recursos naturales, pues la relación entre los pueblos indígenas y la naturaleza es estrecha. Vamos a conocer algunos de ellos. Cuenta la historia que los nahuas provienen de Aztlán, una tierra al norte de México de donde emigraron por órdenes de su dios Huitzilopochtli. Y después de mucho, pero mucho tiempo, se asentaron en lo que hoy conocemos como la Ciudad de México y los estados de Guerrero, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla y Veracruz. Los nahuas hablan náhuatl y entre sus costumbres destaca el tequio, un trabajo que realizan sin costo para la comunidad. ¿Te gustaría conocer otros grupos étnicos? ¡Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana! Ellos son los huicholes. Viven en la Sierra Madre Occidental, principalmente en los estados de Jalisco y Nayarit, y hablan huichol. Este grupo étnico resalta por su vestimenta. ¿Sabías que los hombres usan la ropa más adornada que las mujeres y que se pintan dibujos simbólicos para las ceremonias rituales? Ahora vamos con otro grupo indígena. Los mixtecos viven principalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Este pueblo indígena representaba a una de las grandes culturas mesoamericanas antes de la llegada de los españoles. Según sus creencias, el pueblo mixteco se originó de las nubes o de la lluvia. Ellos se han dedicado desde hace mucho tiempo a la siembra de maíz, frijol y chile. Nuestra cultura refleja que México es un país pluriétnico y pluricultural, por lo que es necesario reflexionar sobre el derecho a la diversidad cultural y el respeto a las lenguas de los grupos indígenas.
así como sobre la necesidad de mantener las tradiciones y las culturas de nuestros pueblos. ¿Qué tradiciones hay en tu colonia o barrio? ¿Qué haces para mantener y respetar las lenguas, tradiciones y culturas de tu país? Como pudieron observar, en México existen 68 grupos étnicos. Esta es una de las razones principales por las que nuestro país presenta gran diversidad cultural. En el caso de la lengua que más se habla en México es el español. Sin embargo, se observa en pantalla, para el año 2015, cerca de 2 millones de personas eran hablantes de náhuatl, cerca de 1 millón de lengua maya y medio millón aproximadamente practicantes de mixteco. Esta población, más el resto de la población hablante de lengua indígena en México, suman más de 7 millones de personas. Por otro lado, para conservar la riqueza cultural de México, se han realizado varias acciones. Por ejemplo, en 2003 se creó la Ley General de Derechos Lingüísticos, que deposita en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, la labor de revitalizar, preservar y difundir las lenguas nacionales. Y si bien las acciones del gobierno son importantes, también es importante que todas y todos cuidemos estas lenguas y costumbres en peligro de desaparecer. Por ejemplo, el grupo indígena llamado Seris, que viven en el estado de Sonora, tiene una población cercana a 1,000 personas. Y si bien su gran riqueza cultural se ha conservado por cientos de años, debemos trabajar para que su cultura perdure por siempre. Muy bien dicho, Nadia. Es por ello que ahora vamos con otro video que nos ayudará a reflexionar y valorar la diversidad cultural del país. Presten mucha atención a lo que se dice ahí y realicen apuntes en caso de que lo consideren necesario. Corre video. Padiushi. En zapoteco significa buenos días, tardes o noches. Platicaba con Tlali sobre las fotografías que nos han enviado. Fiestas, artesanías, platillos y trajes típicos de sus entidades. Son muy bonitas. Todas estas manifestaciones, todo este folclore forma parte de la diversidad cultural de nuestro país. ¿Alguna vez se han preguntado por qué es tan vasta la cultura de México? Para averiguarlo, los invito a ver la siguiente cápsula. Hablar de cultura en México es hablar de una diversidad de manifestaciones culturales como música, danza, pintura, fotografía, escritura y arquitectura. De toda una complejidad de tradiciones, creencias, religiones, técnicas artesanales, Historia, conocimientos, valores y cualquier uso o hábito adquiridos por los habitantes. es una herencia social porque los mexicanos la reciben de generación en generación. Además de ser un valor que comparten y hace posible su sentido de identidad y pertenencia a la sociedad. Hay técnicas culturales como alfarería, joyería, cestería y gastronomía. Productos culturales como textiles e instrumentos musicales. Expresiones culturales visuales, por ejemplo, representaciones escénicas, rituales y obras de arte. Expresiones culturales verbales, esto es, derivadas de la lengua y la escritura. Relatos, leyendas, poesía, entre otras. Las canciones y la música instrumental son expresiones culturales sonoras. Todos ellos son resultado de la creatividad de personas o grupos sociales y caracterizan la identidad cultural de cada comunidad, así como su patrimonio. Las personas de México son al mismo tiempo originarias de un pueblo, un barrio o una ciudad. Herederas de una cultura indígena, sea maya, náhuatl, paypay, tarahumara, zapoteca, purépecha o totonaca, O regional, jarocha, oaxaqueña, tapatía, norteña o yucateca. influenciada por inmigraciones africanas, españolas, libanesas, chinas, entre otras. Son practicantes de alguna religión, estudian, trabajan. Sus distintos orígenes y adhesiones conforman una gran variedad de grupos que entretejen la identidad nacional. México es un mosaico, una fusión de culturas vivas, dinámicas, adaptables y promotoras del cambio. Su riqueza crece con el contacto de las culturas.
Por eso es necesario reconocer la importancia de respetar la diversidad cultural del país. Sí, avenidas, iglesias, sitios de trabajo y escuelas de grandes ciudades son espacios cada vez más multiculturales. Debemos ser más receptivos a la diferencia y valorar la diversidad, incluida la diversidad cultural. Hasta pronto, Edmundo. Nos vemos en el camino. Ahora, con todo lo que ya sabemos sobre el tema, ¿qué les parece si ponemos en práctica nuestros conocimientos? Vamos a jugar. Encuentra el elemento cultural para identificar algunos elementos de la diversidad cultural en México. Bien, vamos a la explicación. Les mostraré distintas imágenes y ustedes, allá en casa, responderán a qué elemento de la diversidad cultural corresponde. ¿De acuerdo? Aquí me ayudas tú, Nadia. Perfecto. Vamos a poner a prueba nuestros conocimientos. Adelante. Mostremos las siguientes imágenes. Veo que se trata de productos del campo. Entonces, está hablando de la herencia cultural en la alimentación, la gastronomía y la culinaria, ya que el consumo de estos alimentos se incluyen en nuestra dieta diaria. Muy bien. Ahora mostremos las siguientes imágenes. Ahora veo un grupo de personas que se encuentran comprando en zonas específicas. En las ciudades de nuestro país es un rasgo característico de nuestra cultura. Es una herencia cultural. Me estoy refiriendo a los tianguis, a donde vamos a comprar o vender mercancías. Estos son un legado de nuestros antepasados que también se reunían en zonas de la ciudad para comprar o intercambiar productos. ¡Excelente! Los tianguis son una herencia cultural de nuestras raíces indígenas, quienes tenían esta costumbre para intercambiar o comprar mercancías. Veamos las siguientes imágenes. Veo utensilios de cocina que tenemos en la mayoría de nuestros hogares, como prueba del legado de nuestros antepasados, que los usaban para la preparación de los alimentos y que hoy en día seguimos usando para preparar los platillos que son parte de nuestra identidad cultural. Correcto. Otra expresión de nuestra diversidad cultural son los utensilios que usamos para preparar los alimentos. Estos fueron transmitidos de generación en generación en nuestra cultura y son parte de nuestro legado cultural. Hemos terminado esta dinámica. Esperamos que les haya gustado mucho. Por último, y antes de concluir con la lección, me gustaría mencionar información adicional de las culturas urbanas. Adelante, Nadia. Entre las culturas urbanas se encuentran grupos juveniles como los inspirados por la música y las formas de expresión corporal. Muchos de ellos tienen su origen en la actualidad debido al ritmo de vida, la comunicación y las redes sociales. Estos grupos en ocasiones se organizan para ocupar de forma diferente el espacio y se manifiestan a favor de su inclusión social y el reconocimiento de sus derechos de acuerdo con sus ideologías, puntos de vista y posturas políticas, empleando símbolos o creando un lenguaje propio que les permite una identidad cultural. En la actualidad, muchos de estos grupos se han apoyado en las nuevas tecnologías de la información y los medios de comunicación que permiten la interacción cultural entre diferentes comunidades y naciones. Por tanto, la cultura es un elemento dinámico de la población que se alimenta de las relaciones e ideologías de otros pueblos con los que se tiene contacto. Me parece una muy buena aportación, Nadia. Ahora, plantearemos un reto. Ustedes nos van a acompañar desde sus hogares a realizarlo. Investiguen en su comunidad, con sus padres, abuelos e internet, ¿cuáles son los elementos de la diversidad cultural de México que identifican? Elaborando un escrito de media cuartilla o media hoja sobre sus descubrimientos. Pueden complementar haciendo dibujos o pegando recortes y al terminar, compártanlos con su familia y docentes. Me parece una actividad muy interesante. Así podremos saber qué elementos de la cultura nos rodean.
Durante la sesión, el maestro nos mencionó la llegada de gitanos al país. ¿Sabían que el primer registro documentado de la llegada de gitanos a México fue en 1890? Eran procedentes de Hungría, Polonia y Rusia. La mayoría se dedicaron al comercio y a las artes. Entre las guerras mundiales del siglo XX llegó una segunda ola migratoria. Para 1960 arribó un grupo desde España que se asentó en la colonia Juárez, zona rosa de la Ciudad de México. Su historia en nuestro país es casi desconocida por la discriminación que recibían, pues por prejuicios se les consideraba contrabandistas y charlatanes. La realidad es que muchos de ellos se dedicaban a la reparación de máquinas y a la venta de automóviles. Y por supuesto, forman parte de la gran diversidad cultural que hay en nuestro país. ¿Recuerdan la pregunta que les hicimos al inicio de la sesión? ¿Qué tanto conocen de la cultura de su país y de su estado? Estoy seguro que ahora tienen más elementos para contestar. Ahora sabemos más sobre la gran diversidad de nuestro país y cómo se distribuye. Además, es importante que reflexionemos que cuidar nuestra cultura también implica respetar a las personas que tienen otra forma de pensar, vestir o hablar, o que practican otra religión. Que es muy importante conocer las diferentes culturas, identificar sus rasgos y saber qué las hace únicas, así como reconocer la interacción que tenemos con ellas y con las personas que las practican en diversos ámbitos. Debemos respetar y pedirles respeto para las culturas ajenas y para la propia, y convivir con las demás culturas sobre esta base. Si quieren ver más ejemplos sobre diversidad cultural en el país, les quiero recomendar la película Ya no estoy aquí, la cual trata de un joven de la ciudad de Monterrey, que forma parte de una pandilla urbana denominada Los Tercos. En la película se indaga en el sentimiento de pertenencia que aflora dentro de nosotros, debido a la cultura y tradiciones con las que nos hemos criado. Es una celebración de la vida y de las raíces culturales de una persona a través del baile. Definitivamente la quiero ver, ahora que ya sé más sobre la diversidad cultural. ¡Perfecto! Concluimos esta sesión. Esperamos que hayan aprendido mucho, aunque todavía nos falta más por descubrir sobre el espacio geográfico. Por lo que les invitamos a seguir las transmisiones de Aprende en Casa 3 Geografía. ¡Hasta la próxima!